Bendito Dios, te damos gracias una vez más por permitirnos estar acá delante de tu presencia, Señor, dispuestos a leer tu palabra. Esperamos, mi Jesús, que nos orientes en la lectura, nos dé entendimiento, tu palabra nos ilumine la mente, el entendimiento, vamos a comprender claramente lo que leemos, Señor. Obra en nuestra vida, Señor Jesús, a través de ella, de tu palabra. Lo pedimos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 41, y estamos leyendo la versión Pechita en español. Luego me llevó al templo y midió el pórtico, el cual tenía 6 codos de anchura por un lado y 6 codos de anchura por el otro. Y el ancho del tabernáculo y el ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta tenían 5 codos por un lado y 5 codos por el otro, y midió su longitud 42 codos y su ancho 20 codos. Estamos aquí compartiendo la pantalla. También entró a la puerta interna y midió el poste de la puerta, y era de 2 codos, la puerta de 6 codos y su ancho era de 7 codos. También midió su longitud y era de 20 codos y su ancho era de 20 codos frente al templo. Y luego me dijo, este es el santo de los santos. Enseguida midió el muro del templo y era de 6 codos, y el ancho de la parte lateral era de 7 codos alrededor del templo. Las partes laterales estaban lado con lado, 33 en orden, y se ingresaba por los lados del muro del templo de alrededor para que estuvieran aseguradas y estuvieran separadas del muro. Las partes laterales coincidían por arriba y rodeaban el templo por encima, y de este modo el templo se ensanchaba de arriba. Desde abajo se subía a las partes intermedias, y de las partes intermedias a las partes superiores. Entonces miré la elevación del templo alrededor, y las partes laterales tenían una separación una de la otra, y de una caña entera de 6 codos. El muro de la parte lateral exterior tenía una anchura de 5 codos, y por la interior 5 codos. La anchura entre cada cámara era de 20 codos alrededor del templo. Este era el acceso, el espacio libre, uno al sur y otro al norte. La anchura del acceso al espacio libre era de 5 codos. El edificio que se encontraba enfrente del área separada, el cual está a un lado de la puerta occidental, tenía una anchura de 70 codos, y el muro del edificio tenía una anchura de 5 codos alrededor, y su longitud era de 90 codos. Y midió el templo 100 codos de largo. El área separada del edificio de los muros era de 100 codos. El ancho del frente del templo y del área separada del lado oriental era de 100 codos. También midió la longitud del edificio que está enfrente del área separada, su parte posterior y sus vallados por un lado y por el otro, y fue de 100 codos. El templo interior, los postes de la puerta del atrio, los umbrales, las ventanas y los vallados estaban alrededor, y sus 3 puertas estaban revestidas de madera por todo alrededor, y su longitud llegaba hasta las ventanas. Las ventanas, que estaban cubiertas por encima de la puerta del templo interior
y el exterior de todas las paredes alrededor las midió por fuera y por dentro. Tenía grabados querubines y palmeras, una palmera entre un querubín y otro querubín, y cada querubín tenía dos caras. Cara de hombre hacia las palmeras, por un lado, por el otro, estaban grabados alrededor de todo el templo. Desde el piso hasta arriba de las puertas había grabados querubines y palmeras. La pared del templo era cuadrangular y la fachada del santuario de la visión tenía la apariencia de un altar de madera. Tenía una altura de 3 codos y una longitud de 2 codos. Tenía cuernos y su parte más larga y sus barandillas eran de madera. Entonces él me dijo, esta es la mesa que está delante de Yahweh. Tenía también puertas plegables colocadas de dos en dos. Una tenía dos puertas plegables y la otra dos puertas plegables, y estaban grabadas en ellas, en las puertas del templo, querubines y palmeras con los que estaban grabados, como los que estaban grabados en las paredes. La fachada del pórtico estaba revestida de madera por el exterior. Las ventanas eran oblicuas, las palmeras estaban a un costado y al otro, a los costados del pórtico, a los costados del templo, y estaban revestidas con tablas. Después me sacó al atrio exterior por el camino del lado norte y me introdujo a la cámara que estaba frente al área separada, frente al edificio del lado norte. Al frente, la longitud de la puerta del lado norte era de 100 codos y tenía una anchura de 50 codos. Opuesta a la puerta del atrio interior y frente a las gradas del atrio exterior, las cuales están construidas una sobre otra en los 3 niveles, y delante de las cámaras había un pasillo que tenía una anchura de 10 codos y una longitud de 100 codos, y la puerta del pasillo daba hacia el lado norte. Las cámaras superiores eran más estrechas, pues las gradas entraban por ellas, porque eran tres y no tenían columnas como las columnas del atrio, por eso eran más estrechas que las de la planta baja y que las intermedias. El muro que estaba afuera, al frente de la cámara, tenía una longitud de 50 codos, pues la longitud de las cámaras del atrio exterior era de 50 codos y las de frente al templo eran de 100 codos. La puerta de la cámara de la entrada oriental era para quien entre al atrio exterior. Estaba a lo ancho del muro del atrio a la entrada oriental, delante del área separada frente al edificio de las cámaras. El pasillo delante de ellas era parecido al de las cámaras que estaban por encima, por el camino del lado norte, y tenía una longitud igual a su anchura, y todas sus salidas, sus accesos, sus apariencias y sus puertas eran parecidas. Al igual que las puertas de las cámaras que están por el camino del lado sur, había un acceso al principio del pasillo, el pasillo que está delante del muro del cual se encuentra por el camino del valle oriental según se llega. Después me dijo, las cámaras de la parte norte y las cámaras de la parte sur que están frente al área separada son las cámaras donde los sacerdotes que se acercan a Yahweh comen las cosas santísimas. Colocan allí las cosas santísimas, la ofrenda del cereal, la ofrenda por los pecados, porque el lugar es santo. Cuando entren los sacerdotes no saldrán del santuario al atrio exterior, excepto que dejen allí sus vestidos con las cuales ministran, porque son santas. Se pondrán otras vestiduras para presentar ofrendas por el pueblo. Cuando acabó de tomar las medidas del templo interior, me sacó del camino de la puerta que mira al lado oriental y lo midió alrededor. Midió hacia el lado oriental con la caña de medir, fueron 500 cañas. Midió hacia el lado norte con la caña de medir, fueron 500 alrededor. Midió hacia el lado sur 500 cañas con la caña de medir. Midió hacia el lado occidental 500 cañas con la caña de medir. Hacia los 4 puntos cardinales los midió, y había alrededor un muro que tenía una longitud de 500 y cuya anchura era 500, para hacer separación entre lo santo y lo profano. Luego me trasladó a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí que la gloria del Dios de Israel vino
del camino del oriente, su estruendo era como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La visión que tuve era como cuando vine a destruir la ciudad, conforme a la visión que tuve junto al río Quebar, y caí postrado sobre mi rostro. La gloria de Yahweh entró en el templo por el camino de la puerta que mira hacia el oriente, y entonces el Espíritu me levantó y me introdujo al atrio interior, y vi que el templo de Yahweh se llenó de su gloria. Luego escuché lo que me dijo desde el interior del templo mientras un varón estaba de pie junto a mí. Y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. No será más profanada la casa de Israel, y ya no profanarán mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, ni sus prostituciones con los cadáveres de los reyes y con sus ídolos, cuando ponían sus puertas junto a mis puertas y los umbrales junto a mis umbrales, habiendo una pared entre ellos y yo, profanaron mi santo nombre con la iniquidad que cometieron, por lo cual yo los consumí en mi indignación. Ahora pues alejen de delante de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. En cuanto a ti, oh hijo de hombre, muestra este templo a la casa de Israel, para que se avergüencen por sus iniquidades cometidas contra mí, y tomen medidas de su diseño. Y si se avergüenzan por lo que han hecho, dales a conocer los detalles del templo, su estructura, sus accesos, sus salidas, todo su diseño, todos sus estatutos, todos sus lineamientos, y escribe esto ante su vista para que observen todos sus lineamientos, todas sus instrucciones, y los pongan por obra. Esta es la visión del templo sobre la cumbre del monte. Toda el área alrededor es santísima. Estas son las medidas del altar en codos, los cuales son de un codo más un palmo. La base medía un codo por un codo, y la barandilla en el borde por todo alrededor un palmo, así por cada lado. Desde el suelo hasta la barandilla inferior había 2 codos, su anchura era de un codo. Desde la barandilla inferior hasta la parte superior había 4 codos y un codo de anchura. El fogón del altar era de 4 codos, desde el fogón del altar hacia arriba había 4 cuernos. La longitud del fogón del altar era de 12 codos y su anchura de 12 codos, formaba un cuadrado perfecto. Su barandilla tenía una longitud de 14 codos y 14 de anchura por sus 4 lados. Su barandilla y el borde alrededor era de medio codo. La base estaba alrededor y sus gradas miraban hacia el oriente. Luego me dijo, Hijo de hombre, así dice el Señor de señores: estos serán los estatutos del altar para el día que sea construido, a fin de ofrecer holocaustos sobre él y a fin de rociar sangre sobre él. A los sacerdotes y a los levitas de la descendencia de Sadoc que se acerquen a mí para servirme, declara el Señor de señores, daré un novillo de la vacada para expiación de sus pecados. Tomarás parte de su sangre y la rociarás en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas de la barandilla y en el borde alrededor, y la rociarás sobre él y será purificado. Enseguida tomarás del novillo del santuario. Al segundo día ofrecerás un cabrito sin defecto del rebaño para expiación. Así purificarán el altar como purificaron con el novillo. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero de rebaño sin defecto. Lo ofrecerás ante Yahweh, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán como holocausto completos a Yahweh. Durante 7 días ofrecerán un cabrito para la expiación cada día, un novillo y un carnero del rebaño sin defecto. Se ofrecerán durante 7 días, y así purificarán el altar y se consagrarán. Cuando hayan acabado estos días, del séptimo día en adelante, los sacerdotes ofrecerán sus holocaustos completos
y yo me complaceré en ellos, declara el Señor de señores. Luego me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que mira hacia el oriente y la vi cerrada. Entonces Yahweh me dijo, esta puerta deberá permanecer cerrada, no será abierta y nadie entrará por ella porque Yahweh, el Dios de Israel, entrará por ella. Deberá permanecer cerrada. El príncipe se sentará allí y comerá en la presencia de Yahweh, entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y saldrá por él. Enseguida me llevó por el camino de la puerta del lado norte que está enfrente del templo y vi que el templo fue lleno de la gloria de Yahweh. Entonces caí postrado sobre mi rostro. Y Yahweh me dijo, hijo de hombre, dispón tu corazón, observa con tus ojos y escucha con tus oídos todo lo que hablo contigo, todos los estatutos del templo y todos sus detalles. Y fíjate muy bien en los accesos al templo y en las salidas del santuario. Y di a la casa rebelde de Israel, así dice el Señor de señores, no les basta con toda su abominación, oh casa de Israel, sino que también traen extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y profanar mi templo, ofreciendo ustedes mi pan, la grasa y la sangre estimado así en nada mi pacto con toda su abominación. No observan los preceptos de mi santuario, sino que ustedes, los guardias de mi santuario, se han convertido en guardias que se cuidan a sí mismos. Así dice el Señor de señores. Ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne que esté entre los hijos de Israel, ningún extranjero entrará a mi santuario. Ni aun los levitas que se apartaron de mí cuando los hijos de Israel se desviaron de mí tras sus ídolos llevando su iniquidad. Pues estaban en mi santuario ministraban en la puerta del templo. Ellos inmolaban los holocaustos completos y los sacrificios del pueblo. Estarán pues delante de ellos para servirles, puesto que les ministraron delante de sus ídolos y fueron por piedra inicua de tropiezo para los hijos de Israel. Por eso alcé mi mano contra ellos, declara el Señor de señores, y han llevado su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas entre las cosas santísimas, sino que cargarán con toda su vergüenza y con toda su abominación que cometieron. Y los haré guardias cuidadores del templo y siervos hacedores de todo lo que está en él. Pero los sacerdotes y los levitas, hijos de Sadok, que estaban a cargo de cuidar mi santuario cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos se acercarán a mí para ministrarme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor de señores. Ellos tendrán acceso a mi santuario y se acercarán a mi mesa para ministrarme y guardarán mis preceptos. Cuando entren por la puerta del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino, no se vestirán con tela de lana cuando ministren en la puerta del atrio interior. También para el interior se pondrán turbantes de lino sobre sus cabezas y se ceñirán sus lomos como calzoncillos de lino. Cuando salgan al atrio exterior hacia el pueblo, se quitarán las vestiduras con las que ministran y las dejarán en la cámara santa. Luego se vestirán
con otras vestiduras, no sea que santifiquen al pueblo con sus vestiduras. No se raparán sus cabezas ni dejarán crecer sus rizos, solo recortarán el cabello de sus cabezas. Los sacerdotes no beberán vino cuando entren en el atrio interior. No tomarán por esposa a una viuda ni a una divorciada, sino que solamente podrán tomar a una doncella de la descendencia de Israel o una viuda que sea viuda de sacerdote. Instruirán a mi pueblo de modo que discierne entre lo santo y lo profano, y que discierne entre lo inmundo y lo puro. Ellos se levantarán en los juicios para juzgarán según mis ordenanzas, guardarán mis leyes y mis mandamientos durante todas las temporadas de mis fiestas y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a personas muertas, no sea que se contaminen, sino solamente por su padre, su madre, su hijo, su hija, su hermano o su hermana doncella que no haya tenido marido podrán contaminarse, pero después de haberse contaminado se le contarán 7 días y entonces quedarán purificados. El día que entre al santuario, al atrio interior para ministrar en el lugar santo, presentará su ofrenda, declara el Señor de señores. Respecto a su heredad, yo soy su heredad, no le darán porción en Israel, porque yo soy su porción. Comerán la ofrenda de cereal y la ofrenda y por los pecados, toda cosa consagrada en Israel será para ellos. Las primicias de todos los primogénitos de todo lo que ustedes aparten serán para los sacerdotes. También darán las primicias de sus masas para los sacerdotes, para que haya bendición en su casa. Los sacerdotes no deberán comer nada torturado ni desgarrado por algún ave o alguna fiera. Cuando repartan la tierra deberán apartar una porción para Yahweh y consagrarán esa parte de la tierra. Tendrá una longitud de 25,000 por la anchura de 10,000 y será santa toda la extensión alrededor de ella. De ella se tomará para el santuario un área cuadrada de 500 por 500 alrededor, con un espacio abierto de 50 codos, y de esta área tomarás 25,000 de largo y 10,000 de ancho, y en ella habrá un lugar muy santo. Y esta será la porción de la tierra consagrada para los sacerdotes que ministran en el santuario de Yahweh y que se acercan para servir a Yahweh. Les será lugar para sus casas y lugar consagrado para el santuario, y una superficie de 25,000 de longitud por 10,000 de ancho. Así será la posesión para los levitas que ministran en el templo, 20 casas. La posesión de la ciudad tendrá una anchura de 5,000 de ancho por una longitud de 25,000 frente a la porción que se apartó del santuario. Pertenecerá a todos los de la casa de Israel. Para el gobernante del pueblo será entre la porción consagrada y la posesión de la tierra por el lado oriental y por el lado occidental. A lo largo de la porción frente a ella, este es el lado oriental desde el lado oriental hacia el lado occidental. Será posesión para los hijos de Israel. Los príncipes de mi pueblo no los acosarán más, y darán el resto de la tierra a los hijos de Israel según sus tribus. Así dice el Señor de señores: basta ya, oh príncipes de Israel. Dejen de tomar por la fuerza y de saquear, y practiquen el derecho y la justicia. Dejen de oprimir a mi pueblo, declara el Señor de señores. Tendrán balanza justa y pesa justa y medida justa. Establecerán un peso y una medida para recibir los diezmos con precisión, la 10ª parte. Los pesos serán 20 gueras, y un peso de cada uno será de 25 óbolos, y el peso de 15 les equivaldrá a una mina. Aparten esta porción, la 6ª parte de un coro de trigo y la 6ª parte de un coro de cebada, y el aceite, 10 medidas, que es un coro, tomarán
los diezmos de una medida, y una oveja de cada rebaño de 200 de Israel. Será para la ofrenda del cereal, para la ofrenda y para el holocausto completo, con el fin de que los purifique, declara el Señor de señores. Todo el pueblo de la tierra apartará esta parte para el gobernante de Israel. Pero el gobernante deberá proveer los holocaustos completos, la ofrenda del cereal y la libación en las lunas nuevas y en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él presentará la ofrenda por los pecados, la ofrenda del cereal, la libación, el holocausto completo, la ofrenda que purifica a los hijos de Israel. Así dice el Señor de señores. En el primer día del primer mes tomarás un novillo sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará de la sangre de la expiación y rociará sobre los postes de la puerta del templo, sobre las cuatro esquinas del altar y en el umbral de la puerta del atrio interior. Así deberá hacerlo también en el séptimo día del mes el varón que se haya descuidado o equivocado, así purificará la casa. A los 14 días del primer mes celebrarán la fiesta de la Pascua y comerán pan sin levadura durante 7 días. En ese día el gobernador ofrecerá un toro por expiación de los pecados de sí mismo y todo el pueblo de la tierra. Durante los 7 días de la fiesta ofrecerá como holocausto completo a Yahweh 7 toros y 7 carneros sin defecto, y para expiación de los pecados un cabrito del rebaño diariamente. También proveerá como ofrenda del cereal un seah por toro y un seah por carnero y un hin de aceite por seah. En el mes séptimo, a los 15 días, celebrará fiesta según estas cosas durante 7 días, de acuerdo a la expiación de los pecados, conforme a los holocaustos completos, conforme a la ofrenda del cereal y conforme al aceite. Así dice el Señor de señores. La puerta del atrio interior que mira al lado oriental deberá estar cerrada los 6 días de trabajo, pero será abierta el día de reposo. También el primer día del mes será abierta. El gobernante entrará desde afuera por el acceso del vestíbulo de la puerta y se detendrá en el vestíbulo de la puerta, y entonces los sacerdotes ofrecerán sus holocaustos completos y sus ofrendas, y él adorará en el vestíbulo de la puerta y luego saldrá, pero la puerta no deberá cerrarse hasta la tarde. Asimismo, el pueblo de la tierra adorará ante Yahweh a la entrada de la puerta los días de reposo y las lunas nuevas. Los holocaustos completos que el gobernante ofrezca ante Yahweh el día de reposo será de 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto. Presentará una ofrenda de cereal de un seah por toro y un seah por carnero y por cordero según sus posibilidades, y un hin de aceite por seah. El día de la luna nueva proveerá un toro sin defecto, 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto, y presentará una ofrenda de cereal por un seah por toro y un seah por carnero y por cordero según sus posibilidades, y un hin de aceite por seah. Y cuando el gobernante entre, lo hará por el vestíbulo de la puerta y saldrá por él. Pero cuando el pueblo de la tierra entre ante Yahweh en el templo de la fiesta, en el tiempo de la fiesta, el que entre a adorar por la puerta del lado norte saldrá por la puerta del lado sur, y el que entre por la puerta del sur saldrá por la puerta del lado norte, y no volverá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por la opuesta. Pero el gobernante que esté en medio de ustedes por la puerta que entre, por esa saldrá. En el tiempo de la fiesta de la ofrenda de cereal será de un aj por toro y de un seah por carnero y por cordero según sus posibilidades, y un hin de aceite por seah. Cuando el gobernante ofrezca holocausto completo de ofrendas voluntarias a Yahweh, se le abrirá la puerta que mira hacia el lado oriental, la cual estaba cerrada, y ofrecerán sus holocaustos completos y sus ofrendas como lo hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrará la puerta. Diariamente se ofrecerá un cordero de un año sin defecto, holocausto completo a Yahweh, mañana tras mañana, y presentará una ofrenda de cereal sobre él cada mañana, una sexta parte de un seah y una tercera parte de un hin de aceite para amasarlo con la ofrenda de cereal para Yahweh, continuamente como estatuto permanente. Ofrecerán los corderos y la ofrenda de cereal y el aceite mañana tras mañana como holocausto completo continuamente.
Así dice el Señor de señores, cuando el gobernante dé un regalo a alguno de sus hijos, su heredad será para sus hijos. Pero cuando dé un regalo de su heredad a alguno de sus siervos, será de él hasta el año en que se le otorgue la libertad, y después será el gobernante, pero la heredad de sus hijos les pertenecerá. Y el gobernante no tomará de la propiedad del pueblo ni los defraudará con su heredad, sino que dará herencia a sus hijos de su propia heredad para que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Y después me llevó por el acceso que está junto a la puerta de la cámara interior santa de los sacerdotes, la cual mira hacia el lado norte, y vi que allí había un lugar al final, al lado, hacia el lado occidental, y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por los pecados y donde hornearán la ofrenda del cereal, no sea que al salir a hacerlo al atrio exterior santifiquen al pueblo. Enseguida me sacó al atrio exterior y me hizo pasar por los cuatro lados del atrio, y vi un patio al lado del atrio y otro patio al lado del otro atrio. Había patios pequeños en los cuales, en los cuatro lados del atrio, con una longitud de 40 codos por 30 de anchura, y alrededor de los cuatro había cámaras. Entonces me dijo, esta es la cocina donde los cocineros cocerán la ofrenda del pueblo. Entonces me llevó de nuevo a la puerta del templo y vi que brotaba agua debajo del umbral oriental del templo, y esa agua ascendía de un costado del templo del lado sur del altar. Me sacó por la puerta del lado norte, me hizo dar la vuelta por el exterior hasta la puerta del atrio que mira hacia el lado oriental, y vi que brotaba agua del lado derecho. Al salir el balón glorioso con una medida en su mano, midió 1000 codos y me hizo cruzar por el agua hasta que me llegó a los tobillos. Midió 1000 codos y me hizo cruzar por el agua hasta que me llegó a las rodillas. Midió 1000 codos y me hizo cruzar por el agua hasta que me llegó a los lomos. Midió 1000 codos, pero ya era un torrente que nadie era capaz de cruzar, pues el nivel del agua había aumentado y el torrente había crecido y nadie era capaz de cruzarlo. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo sentar en los márgenes del torrente. Y cuando me senté, vi en los márgenes del torrente muchísimos árboles a ambos lados. Enseguida me dijo, esta agua que brota rodea por el lado oriental y desciende al lado norte y desemboca en el mar en aguas corrompidas, pero el agua se tornará dulce. Y toda criatura viviente que nazca en el lugar donde está el agua del torrente vivirá, y habrá muchos peces a causa de esa agua que cayó allí y endulzó el lugar. Y los pescadores permanecerán junto a él, desde Engad hasta en Iglín, para echar las redes, y habrá en ellas muchos peces, como los que hay en el mar grande. Pero sus fuertes y sus desembocaduras no serán endulzadas, sino que serán salinas. Y junto al torrente a ambos márgenes crecerán toda clase de árboles frutales, y sus hojas no caerán, y su fruto no faltará. Y al principio de cada mes darán sus primeros frutos, pues el agua que beben fluye del santuario. Su fruto será para alimento y sus hojas para sanidad. Así dice el Señor de señores. Los valles de los límites que pertenecen a la tierra, a las 12 tribus de Israel y a la porción de José, harás que tomen posesión cada uno de sus hermanos, porque juré dársela a sus padres, y será repartida la tierra por heredad. Este es el límite de la tierra. Por el norte, desde el mar grande, camino de Giterón, que entra por Sedad, Amad, Berota, Separvein, que está en los límites con Damasco, entre los límites de Amad, Hizar Misaita, que está en los límites de Jabrán. El límite será desde el mar hasta Hazarenán, que está en la frontera con Damasco, y Sipón, que está en el norte, en la frontera con Amad. Este es el lado norte. Por el lado oriente, entre Jabrán, Damasco, Galaad, la tierra de Israel, el Jordán limita sobre el mar al oriente de Tamar. Este es el lado del oriente. Al lado sur de Tamar, de las aguas de Meriba en Cádiz, que pertenecen al mar grande, el límite hasta Nacab, que está a la entrada de Amad. Ese es el lado occidental. Repartirá la tierra a las tribus de Israel, y cuando la repartan la heredad entre ustedes,
y a los prosélitos que habitan entre ustedes, a quienes les hayan nacido hijos entre ustedes, ellos serán como descendientes de Israel y compartirán con ustedes la heredad entre las tribus de Israel. En la tribu de Israel, en la cual esté el prosélito, allí le darán la heredad, declara el Señor de señores. Entonces, estos son los nombres de las tribus de las tribus, desde el extremo norte a un lado del camino de Jitrón, el cual está a la entrada de Amad y de Azar Enán, y la frontera con Damasco, que está al norte junto a Amad, el cual es el lado que está al oriente del mar, será de Dan. Junto al límite de Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental, será de Aser. Junto al límite de Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental, será de Netalí. Junto al límite de Netalí, desde el lado oriental hasta el lado occidental, será de Manasés. Junto al límite de Manasés, desde el lado oriental hasta el lado occidental, será de Rubén. Junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental, será de Efraín. Junto al límite de Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, será de Judá. Junto al límite de Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental, estará la porción que ustedes pondrán aparte, de una anchura de 25,000 y su longitud como una de las partes, y de el lado oriental hasta el lado occidental estará el santuario en medio de ella. La porción que ustedes pongan aparte para Yahweh tendrán una longitud de 25,000 por una anchura de 10,000. La porción santa pertenecerá a los sacerdotes. Hacia el norte 25,000 y una anchura de 10,000. Hacia el oriente 10,000. Hacia el occidente 10,000 y hacia el sur 25,000, y el santuario de Yahweh estará en medio de ella. Será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que han guardado mis preceptos y no se han desviado, tal como se desviaron los hijos de Israel y como se desviaron los levitas. Y una parte será para ellos de la porción de la tierra en lugar muy santo, en el límite de los levitas. Frente al límite de los sacerdotes, a los levitas les pertenecerá una longitud de 25,000 por una anchura de 10,000. Su longitud total será de 25,000 por una anchura de 10,000. No venderán nada de ella, ni la cambiarán, ni se darán las primicias de la tierra, porque esta está consagrada a Yahweh. 5,000 que quedan sobre la superficie de 25,000 serán el espacio para la ciudad, para habitar y para áreas abiertas, pues la ciudad estará en su interior. Y estas serán las medidas. Por el lado norte, 4,500, por el oriental, 4,500, por el sur, 4,500, y por el occidente, 4,500. Y las áreas abiertas de la ciudad serán de 250 por el norte y 250 por el sur, 250 por el occidente y 250 por el oriente. Lo que quede frente a la porción consagrada será de 10,000 hacia el oriente y 10,000 hacia el occidente, y se ubicará frente a la porción consagrada, y sus productos serán para alimento de los trabajadores de la ciudad. Y los que trabajen en la ciudad serán trabajadores de todas las tribus de Israel.
Toda la porción será de 25,000 por 25,000 y separarán la porción consagrada de la posesión de la ciudad y lo que quede de la porción consagrada y de la posesión de la ciudad será para el gobernante de la ciudad por el límite oriental 25,000 y por el occidental 25,000, por el límite occidental, frente a la porción del gobernante estará la porción consagrada y el santuario del templo en medio de ella. De lo que quede de la heredad de los levitas y de la posesión de la ciudad, aparte del gobernante, estará en la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. Respecto a los demás tribus de el lado oriental hasta el lado occidental será de Benjamín. Junto al límite de Benjamín, desde el lado oriental hasta el lado occidental será de Simeón. Junto al límite de Simeón, desde el lado oriental hasta el lado occidental será de Isaacar. Junto al límite de Isaacar, desde el lado oriental hasta el lado occidental será de Zabulón. Y junto al límite de Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado occidental será de Gad. Junto al límite de Gad, desde el lado sur, el límite será desde Tamar hasta las aguas de Meriba, santa herencia junto al mar grande. Esta es la tierra que repartirán como heredad para las tribus de Israel y estas son sus posesiones, declara el Señor de señores. Estas son las salidas de la ciudad por el lado norte. La medida será de 4,500. La puerta de la ciudad será según los nombres de las tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al norte, una de Rubén, una de Judá y una de Leví. Por el oriente la medida será de 4,500 y 3 puertas, una de José, una de Benjamín y una de Dan. Por el sur la medida será de 4,500 y 3 puertas, una de Simeón, una de Isaacar y una de Zabulón. Por el occidente la medida será de 4,500 y 3 puertas, una de Gad, una de Aser y una de Neftalí. Habrá 18,000 por todo su perímetros, y el nombre de la ciudad en sus días será Sanjeb, Sanjab. Daniel capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó hasta Jerusalén y la sitió. Y Yahweh la entregó en su mano junto con Joacim, rey de Judá, y los utensilios de la casa de Yahweh, los cuales trasladó a la tierra de Sinar, al templo de su ídolo, y colocó los utensilios en el tesoro de su ídolo. Entonces el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los funcionarios, que trajera algunos de los hijos de Israel del linaje real y de los nobles, jóvenes que no tuvieran defecto alguno, de buen aspecto, instruidos en sabiduría, dotados de conocimiento y que discernieran con entendimiento, aptos para estar en el palacio real para servirle y para que fueran instruidos en la escritura y en la lengua de los caldeos. El rey les asignó para cada día una ración de las viandas del rey y del vino que él bebía, y que se les educara durante 3 años, y entonces se pusieron al servicio del rey. Y de los descendientes de Judá se hallaban entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pero el jefe de los funcionarios les asignó nombres. A Daniel llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Sin embargo, Daniel decidió no comer de las viandas del rey ni beber del vino que él bebía, y suplicó al jefe de los funcionarios que no lo forzara a comer de ellas. Entonces Dios dio gracia
y favor a Daniel ante el jefe de los funcionarios, y el jefe de los funcionarios dijo a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, porque él ha ordenado su comida y su bebida, no sea que él vea sus rostros más demacrados que los de los jóvenes de su edad, y el rey me decapite. Entonces Daniel dijo a Amenizar, a quien el jefe de los funcionarios había puesto a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba a tus siervos durante 10 días, y nos sean dadas legumbres para comer y agua para beber. Después compara nuestro aspecto con el aspecto de los jóvenes que comen las viandas del rey, y según lo que veas, así es con tus siervos. Y él atendió a esta propuesta de ellos y los sometió a prueba durante 10 días. Y después de los 10 días, él notó que su aspecto era mejor, que ellos estaban más robustos y que todos los jóvenes que comían las viandas del rey. Así Menizar suprimía la ración de la comida y el vino que ellos debían beber, y les daba legumbres para comer y agua para beber. Y Dios le dio conocimiento y capacidad en toda literatura y sabiduría a los 4 jóvenes. Daniel se ocupaba además de toda visión y sueño. Una vez que se cumplieron los días ordenados por el rey, el jefe de los funcionarios los llevó a la presencia del rey Nabucodonosor, y entonces el rey habló con ellos y no encontró entre todos ellos a ningún otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y estuvieron al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y de conocimiento que el rey les consultaba, los encontró 10 veces superiores a todos los hechiceros y encantadores que habían en su reino. Y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que le turbó su espíritu, y su sueño era relacionado con él mismo. Por lo cual el rey convocó a los hechiceros, a los encantadores, a los magos, a los caldeos, para que declararan al rey el sueño. Entonces ellos vinieron y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu está turbado por entender el sueño. Entonces los caldeos hablaron al rey en arameo y le dijeron: vive para siempre, oh rey. Expón el sueño a tus siervos y declararemos su interpretación. Pero el rey les contestó y dijo a los caldeos: la decisión que he tomado es firme, y así no me declararán el sueño. Y si no me declaran el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán saqueadas. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán regalos, riqueza y grandes honores de parte mía. Solamente declárenme el sueño y su interpretación. Ellos contestaron nuevamente diciendo: exponga el rey a sus siervos del sueño, y nosotros le declararemos su interpretación. Pero el rey contestó diciendo: en verdad me doy cuenta de que lo que ustedes pretenden es poner dilaciones, porque se han dado cuenta de que la decisión que he tomado es firme. Si ustedes no me declaran el sueño, una es su sentencia, pues se han puesto de acuerdo para darme una respuesta falsa y vana hasta que cambien las circunstancias. Así que díganme el sueño para que yo sepa que también pueden declararme su interpretación. Los caldeos contestaron delante del rey diciendo: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Tampoco ningún gran rey ni príncipe ha pedido jamás cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. La demanda que el rey hace es difícil, y no hay quien sea capaz de declararlo delante del rey, sino los dioses, cuya morada no está con los hombres. Entonces el rey estalló en ira y con gran furia dijo: ejecuten a todos los sabios de Babilonia. Y se promulgó un decreto para que ejecutaran a los sabios, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para darles muerte. Entonces Daniel, habiendo meditado y tomado consejo, preguntó a Arioc, capitán de la Guardia Real, quién había salido para dar muerte a los sabios de Babilonia: ¿por qué es tan urgente este decreto ante el rey? Entonces Darío quiso saber el asunto de Daniel. Enseguida Daniel explicó al rey que le concediera tiempo para declarar al rey la interpretación. Luego Daniel fue a su casa e informó del asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, para que imploraran misericordia ante el Dios del cielo respecto a este misterio, para que no perecieran Daniel y sus compañeros junto con los demás sabios de Babilonia. Y entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y habló Daniel diciendo: el nombre de Yahweh es bendito desde la eternidad hasta la eternidad, porque la sabiduría y el poder pertenecen a Él. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conoce
concede inteligencia a los entendidos. Él revela las cosas profundas y secretas y conoce lo que hay en las tinieblas y la luz está en él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has dado a conocer lo que pedíamos de ti, pues el asunto del rey me lo has dado a conocer. En aquella misma hora entró Daniel ante Arioga, a quien el rey había ordenado que le diera muerte a los sabios de Babilonia, y fue y le dijo así: no ejecutes a los sabios de Babilonia, sino llévame a la presencia del rey, yo declararé al rey la interpretación. Entonces Darío se apresuró a llevar a Daniel a la presencia del rey y le dijo: he hallado un hombre entre los cautivos de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Y el rey se dirigió a Daniel, a quien llamaba Beltesazar, diciendo: ¿podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y su interpretación? Daniel contestó ante el rey diciendo: el misterio sobre el cual el rey pregunta, no hay sabio, ni mago, ni hechicero, ni encantador que sea capaz de declararlo al rey, pero hay un Dios del cielo que revela los misterios, que hará saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Este es tu sueño y la visión de tu cabeza que tuviste sobre tu cama. Los pensamientos que subieron a tu corazón, oh rey, respecto a lo que ha de acontecer al final, aquel que revela los misterios te ha dado a conocer lo que acontecerá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque la sabiduría que tengo sea mayor a la de todos los videntes, vivientes, sino con el fin de que se declare la interpretación al rey y comprenda lo que pensaste en tu corazón. Tú, oh rey, mirabas de aquí una gran estatua, cuyo resplandor era extraordinario. Estaba de pie frente a ti y su aspecto era impresionante. Su cabeza era de oro puro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Después viste una piedra que fue cortada sin intervención de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y lo desmenuzó. Luego el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro fueron desmenuzados juntos y se volvieron como paja eras en verano, y un viento fuerte los arrebató y no se halló lugar para ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diré su interpretación en presencia del rey. Tú, oh rey, eres un rey de reyes. El Dios Altísimo te ha dado un reino y poder y honra. Y cualquier lugar en el que habiten los hombres, las aves de los cielos y los animales del campo, Él lo ha entregado en tus manos para que ejerzas dominio sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Sin embargo, de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo. Otro tercer reino, el cual será de bronce, ejercerá dominio sobre la tierra. Y un cuarto reino será más fuerte como el hierro. Y así como el hierro golpea y desmenuza todo, también él triturará y hollará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, que eran en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. No obstante, habrá en él algo de fuerza de hierro, tal como viste el hierro mezclado con barro común. Y tal como los dedos de los pies que viste eran en parte de hierro y en parte de barro, una parte del reino será fuerte y la otra débil. Respecto al hierro mezclado con el barro común que viste, así se mezclarán por medio de descendencia humana, pero no se unirán unos con otros como el hierro no se une con el barro. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino eterno que jamás será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y destruirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que del monte fue cortada una piedra sin intervención de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la paja y el oro, el gran Dios te ha dado a conocer lo que acontecerá en los últimos días. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, rindió homenaje a Daniel y ordenó que le ofrecieran incienso y ofrendas. Y el rey se dirigió a Daniel diciendo: verdaderamente su Dios es el Dios de dioses, el Señor de señores, y revela los misterios, pues fuiste capaz de revelar este misterio. Entonces el rey se engrandeció a Daniel
le obsequió muchos regalos, le dio dominio sobre toda la tierra de Babilonia y lo nombró jefe supremo. De todos los generales de los ejércitos y de todos los sabios de Babilonia. Luego Daniel solicitó al rey que pusiera a cargo de la administración de la ciudad de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, en tanto que Daniel estaría en la corte del rey. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el valle de Dura, en la tierra de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los generales de los ejércitos, a los señores, a los gobernantes, a los jueces, a los tesoreros, a los consejeros, a los principales y a todos los príncipes de las provincias para que acudieran a la fiesta de dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Y se reunieron todos los generales de los ejércitos, los señores, los gobernantes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los principales y todos los príncipes de las provincias que asistieron a la fiesta de dedicación de las estatuas que el rey Nabucodonosor había erigido. Y estuvieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Entonces el heraldo gritó con fuerza diciendo: a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, se les ordena, en el momento que oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumentos musicales, se postren y rindan culto a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha erigido. Y todo aquel que no se postre para rendir culto en ese mismo instante será arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. En el mismo momento que los pueblos oyeron el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumentos musical, se postraron todos los pueblos, naciones y lenguas y rindieron culto a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había erigido. En aquel mismo momento, algunos caldeos se acercaron para denunciar a los judíos y dijeron al rey Nabucodonosor: vive para siempre, oh rey. Tú diste la orden, oh rey, de que todo hombre, cuando oyera el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumentos musical, se postraran y rindieran culto a la estatua de oro que has elegido. Y que todo aquel que no se postrara y rindiera culto en aquel mismo momento fuera arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Pero hay aquí unos varones judíos a quienes pusiste a cargo de la administración de la ciudad de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego, varones estos que no te han tomado en cuenta, oh rey, no sirven a tu Dios ni adoran la estatua de oro que erigiste. Entonces el rey Nabucodonosor, airado, enfurecido, ordenó que trajeran a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y ellos fueron llevados ante el rey. El rey Nabucodonosor se dirigió a ellos diciendo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no sirven a mi Dios ni rinden culto a la estatua de oro que elegí. Están dispuestos ahora para que en el momento en que oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumentos musical, se postren y rindan culto a la estatua que hice. Pues si no le rinden culto, serán arrojados de inmediato dentro del horno de fuego abrasador. ¿Y quién es su Dios para librarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor diciendo:
es inútil. No te contestemos acerca de este asunto, porque es nuestro Dios a quien servimos, el que puede librarnos del horno del fuego abrasador y de sus manos, oh rey, no nos librará. Así que sean de tu conocimiento, rey, que a tu Dios no serviremos ni rendiremos culto a esta estatua, a la estatua de oro que erigiste. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se alteró su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo regularmente se calentaba. Luego ordenó que unos hombres muy fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al interior del horno de fuego abrasador. Entonces aquellos hombres los ataron y los arrojaron con sus pantalones, sus mallas, sus mantos y sus turbantes al interior del horno de fuego abrasador. Por cuanto la orden del rey era muy apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, una llamarada de fuego abrasador mató a los hombres que habían denunciado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego abrasador. Entonces el rey Nabucodonosor, alarmado, se levantó con mucho miedo y preguntó a los príncipes diciendo: ¿no eran 3 los varones que arrojamos atados al interior del horno de fuego abrasador? Ellos contestaron al rey diciendo: sí, es verdad, oh rey. El rey habló y exclamó: miren, yo veo a los varones desatados que se pasean en medio del fuego sin ningún daño en ellos, pero el aspecto del 4 es semejante al de un hijo de los dioses. Luego el rey Nabucodonosor, acercándose a la puerta del horno de fuego abrasador, gritó diciendo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del interior del horno de fuego. Y se reunió toda la gente, los generales de los ejércitos, de los gobernantes, los señores y los nobles del rey, y veían en aquellos varones que el fuego no había tenido ningún afecto en su cuerpo, ni el cabello de su cabeza se había chamuscado, ni sus pantalones se habían quemado, y ni siquiera el olor a fuego había quedado en ellos. Entonces el rey Nabucodonosor exclamó diciendo: bendito es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que en él han confiado, pues ellos rechazaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir o rendir culto a cualquier otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto: cualquier pueblo, nación o lengua que profiera blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas sean saqueadas, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta forma. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego sobre el país de Babilonia. El rey Nabucodonosor. Carta a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, la paz abunde para ustedes. Me ha parecido bien declarar las señales y portentos que el Dios Altísimo ha hecho. Cuán grandes son sus señales, cuán poderosos sus portentos. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, reposando en mi palacio, y tuve un sueño, y me aterré. Y las visiones de mi cabeza me perturbaron, y di órdenes a que trajeran a mi presencia a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces entraron a mi presencia los hechiceros, los encantadores, los magos, los caldeos, y yo conté el sueño ante ellos,
pero no me declararon su interpretación, hasta que entró a mi presencia este Daniel, a quien llamo Beltesazar, como el nombre de mi Dios, en quien hay espíritu de los dioses santos, y conté el sueño delante de él, diciendo, Beltesazar, jefe de los sabios, por cuanto sé que en ti hay espíritu de los dioses santos, y que no te está oculto ningún misterio, dime la visión del sueño que he tenido en la visión de mi cabeza y su interpretación. Veía estando en mi cama un árbol muy alto en medio de la tierra. El árbol creció y se fortaleció. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde todos los extremos de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para toda carne. Todas las bestias del campo hacían su morada debajo de él, y todas las aves del cielo se posaban en sus ramas, y toda carne se sustentaba de él. Y estando en mi cama veía la visión de mi cabeza a un vigilante santo que descendió del cielo, que exclamó fuertemente y dijo, derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje y dispersen su fruto, y apártense las bestias de debajo de él y las aves del cielo de sus ramas. Pero dejen el tronco con sus raíces en el suelo, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba tierna del campo, que se empape con el rocío del cielo junto con las bestias del campo, cuya morada es entre la hierba de la tierra. Sea transformado su corazón de hombre en corazón de bestia, hasta que 7 tiempos transcurran sobre él. Por orden del vigilante es el decreto, y por palabras del santo es la petición, para que los vivientes sepan que el Altísimo tiene el dominio sobre los reinos de los hombres, que se lo entregará a quien le plazca, y constituirá sobre él al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Belsasar, dime su interpretación, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido declarármela. Pero tú, Daniel, sí puedes, porque en ti hay espíritu de dioses santos. Entonces Daniel, llamado Beltesazar, se quedó desconcertado por algún tiempo, y sus pensamientos lo perturbaron. El rey habló y dijo: Beltesazar, que el sueño y su interpretación no te perturben. Daniel contestó y dijo: Señor mío, el sueño sea contra los que te detestan, y su interpretación sea contra tus enemigos. El árbol que viste, que era grande y fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que era visible desde todos los extremos de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el árbol había alimento para toda carne, debajo del cual hacían morada las bestias del campo, y en sus ramas posaban todas las aves del cielo, y de quien se sustentaba toda carne, eres tú, oh rey, que has crecido y te has fortalecido, te has engrandecido y has llegado hasta el cielo, y tu dominio ha llegado hasta los extremos de la tierra. Respecto al vigilante y santo que el rey vio que descendía del cielo y exclamaba fuertemente diciendo: derriben el árbol y destruyanlo, pero dejen el tronco con sus raíces en el suelo, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba tierna del campo, y que se empape con el rocío del cielo junto con las bestias del campo, cuya morada es entre la hierba de la tierra, y que sea transformado su corazón de hombre en corazón de bestia, hasta que 7 tiempos transcurran sobre él. Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo ha llegado contra mi señor el rey. Te expulsarán de entre los hombres, tu morada estará junto con las bestias del campo. Te darán a comer hierba como a un buey, y te empaparás con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es el que ejerce el dominio sobre el reino de los hombres, y que Él lo entrega a quien le place. Respecto a lo que dijo, que de dejar las raíces del tronco del árbol, significa que el reino te será restablecido después de que tú hayas reconocido que la autoridad procede del cielo. Por tanto, que mi consejo te sea grato. Redime tus pecados con actos justos, y tu iniquidad con compasión para con los débiles, hasta que alejes de ti tus transgresiones. Todo esto le aconteció al rey Nabucodonosor. 12 meses después,
Mientras se paseaba el rey Nabucodonosor por el palacio real de Babilonia, habló diciendo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi sede real a fin de fortalecer mi dominio y para mi gloria? Todavía estaba la palabra en la boca del rey cuando surgió una voz del cielo: A ti, rey Nabucodonosor, se te dice, tu reino te ha sido quitado. Serás expulsado de entre los hombres, junto con las bestias del campo será tu morada. Te darán a comer hierba como a un buey. Te empaparás con el rocío del cielo. Transcurrirán sobre ti 7 tiempos hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el que ejerce el dominio sobre el reino de los hombres y que Él lo entrega a quien le place y designa sobre él al más débil de los hombres. En ese mismo momento se cumplió la palabra acerca del rey Nabucodonosor. Fue expulsado de entre los hombres, comió hierba como un buey, se empapó con el rocío del cielo hasta que su cabello le creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Habiéndose cumplido el tiempo, yo, el rey Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recuperé la razón, y entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada en su presencia, y él hace cuanto le place con las huestes de los cielos y con los habitantes de la tierra, y no hay quien haya falle falta en su mano, ni quien le diga: ¿qué haces? En aquel mismo instante recuperé la razón. Mis príncipes y mis generales de mis ejércitos me buscaron y fui restablecido sobre mi reino y me fue añadida aún mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y justas, sus sendas. Él puede humillar a los que se conducen con soberbia. El rey Beltesazar ofreció un gran banquete a 1000 de sus príncipes y se puso a beber vino delante de los 1000. Beltesazar, bajo los efectos del vino, dio órdenes de que trajeran los vasos del oro, de la plata que su padre Nabucodonosor había sustraído del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en él los reyes y los príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que Nabucodonosor sustrajo del templo del Dios que está en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas, y se pusieron a beber vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En ese mismo momento aparecieron los dedos de una mano humana que escribía delante de un calderero sobre el calado de una pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía, por lo cual se demudó el semblante del rey, se turbó su mente, se le aflojaron las coyunturas de su espalda y sus rodillas chocaban una contra la otra. Y el rey gritó fuertemente que trajeran ante él a los encantadores, a los caldeos, a los magos, a los sabios. Y luego el rey se dirigió a los sabios de Babilonia diciéndoles: cualquier hombre que lea esta inscripción y me dé a conocer la interpretación será vestido de púrpura, se le pondrá un collar de oro en su cuello y gobernará como tercero en el reino. Entonces acudieron los sabios del rey, pero no fueron capaces de leer aquella inscripción ni de declarar al rey su interpretación, por lo cual el rey Belsasar se turbó muchísimo y se demudó su semblante, y sus nobles quedaron desconcertados. Debido a la declaración del rey y de sus nobles, la reina se introdujo en la sala del banquete y, dirigiéndose al rey, dijo: vive para siempre, oh rey, no se turben tus pensamientos ni se demude tu semblante. Hay un varón en tu reino, en quien hay espíritu de los dioses santos, y en tiempos de tu padre se encontró en él iluminación, entendimiento y gran sabiduría, semejante a la sabiduría de los dioses, y tu padre, el rey Nabucodonosor, lo designó jefe de los hechiceros, de los encantadores, de los magos y de los caldeos, debido a que se encontró en él espíritu, conocimiento e inteligencia extraordinarios para la interpretación de sueños, la revelación de enigmas, la solución de problemas difíciles. Llamen a Daniel, aquel Daniel a quien el rey puso por sobrenombre Belsasar,
y él dará a conocer la interpretación. Entonces Daniel fue llevado a la presencia del rey y el rey se dirigió a Daniel diciendo: ¿Eres tú aquel Daniel, uno de los cautivos de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He sido informado respecto a ti de que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que se ha hallado en ti extraordinaria iluminación, inteligencia y sabiduría. Han sido traídos a mi presencia hechiceros, encantadores, para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación. Sin embargo, no fueron capaces de darme a conocer la interpretación del escrito. Pero he sido informado respecto a ti que eres capaz de dar interpretaciones y dar solución a problemas difíciles. Ahora, si eres capaz de leer esta inscripción y de darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y se te pondrá un collar de oro en tu cuello y gobernarás como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus presentes sean para ti y da el honor de tu casa a otros. No obstante, yo leeré la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. A ti, oh rey, el Altísimo Dios otorgó, a ti, oh rey. El Altísimo Dios otorgó a tu padre Nabucodonosor reino, grandeza, esplendor y majestad, y a causa de la grandeza que se le otorgó, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaron y mostraron temor delante de él. Daba muerte a quien le placía, y a quien le placía permitía vivir. A quien le placía engrandecía, y a quien le placía humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció por la exaltación, fue depuesto de su trono real y su esplendor le fue quitado. Fue expulsado entre los hombres, su corazón llegó a ser semejante al de las bestias y su morada estaba junto con los asnos monteses. Comió hierba como un buey y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, de modo que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves, hasta que reconoció que es el Dios Altísimo el que ejerce el dominio sobre el reino de los hombres y que lo entrega a quien le place y designa sobre él al más humilde de los hombres. Sin embargo, tú, Beltesazar, su hijo, no humillaste tu corazón, aunque estabas enterado de todo esto. Al contrario, te enalteciste en contra del Señor del cielo y has hecho traer a tu presencia los vasos de su templo y se han puesto a beber vino en ellos, tú, tus príncipes, tus esposas, tus concubinas, y has alabado a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni entienden. Pero el Dios en cuyas manos está tu aliento y todos tus senderos, a él no alabaste ni lo honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la palma de la mano y grabó esta inscripción, y la inscripción que fue grabada: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación de la inscripción. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, fuiste pesado en una balanza y se te halló falto de peso. Peras, tu reino ha sido dividido y entregado a Media y a Persia. Entonces el rey Belsasar dio órdenes de que ataviaran a Daniel de púrpura y que le pusieran un collar de oro en su cuello. Luego proclamaron que él tenía autoridad como tercero en el reino, y aquella misma noche asesinaron a Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media asumió el reinado cuando tenía 62 años. Dios, te damos muchas gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por permitirnos, soberano Dios, estar aquí leyendo tu palabra, recordando estos hechos históricos de los tiempos de la deportación en Babilonia, como bendijiste, Señor, a Daniel y a sus compañeros por su fidelidad a ti, por su consagración. Nos ponemos nosotros ahora también en tus manos, Señor, y esperamos que obres en nuestra vida, Jesús, y que nos des entendimiento y sabiduría, y que podamos también nosotros ser fieles a ti, Señor, a pesar de las circunstancias en las que vivamos. Presentamos este día, Señor, todos nuestros quehaceres diarios. Nuestra vida está en tus manos, soberano Señor. Cuídanos, protégenos, Señor. Oriéntanos en todo lo que hagamos, que vivamos para honra y gloria de tu preciosísimo nombre, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.